ellos trataron de hacer su propia, ¿cómo diré? Sus propias soluciones, sus propios rollos, sus propias cosas, sus propias normas de santidad, sus propias reglas de fe. Ellos tomaron hojas y se comenzaron a tapar. Ahí es la base de por qué existen todas las religiones, porque es el intento y el esfuerzo y el sacrificio del hombre mismo tratando de acercarse a Dios, tratando de cubrir su vergüenza. La vergüenza es el pecado. Y de ahí es donde es la base de todo este asunto. Pero vamos a mirar en más particular en el capítulo 4 la historia de Caín y de Abel. ¿Sí conocen esa historia? Amén. Qué bueno. Pero para los que no la conocemos, básicamente, porque es todo el capítulo, pero se los voy a decir en breve, básicamente Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Sí o no? Y entonces Dios les dice a estos dos jóvenes, tráiganme una ofrenda. Y un joven le trae una ofrenda y el otro joven le trae una ofrenda a Dios. Mas sin embargo, la Biblia nos revela que cuando Caín se acercó a Dios, Dios le dijo, no quiero tu ofrenda, y lo rechazó. Entonces el semblante, dice la Biblia, el semblante de Caín se decayó y se enojó. Y comenzó Caín a maquinar y a averiguar y tratar y idear de cómo él podía destruir a su hermano, exterminar a su hermano, a su hermanito Abel. Porque Abel sí había aceptado la verdad de Dios y porque Abel se había acercado a Dios en la forma en la cual Dios lo había pedido, en la forma en la cual Dios lo había establecido. ¿Y cuál fue la razón por la cual Dios dijo a Caín, no quiero tu ofrenda que tú me traes? ¿Y por qué Dios sí recibió la ofrenda que Abel le trajo? La Biblia nos muestra que todas las religiones tuvieron su origen en Caín. Todas las religiones que existen en el mundo tuvieron su origen y vienen de Caín. ¿Qué cosa es una religión? Puede preguntar usted. ¿O qué cosas son las religiones? Escuchen bien. Son el esfuerzo y el sacrificio de los seres humanos para tratar de acercarse a Dios bajo sus propias reglas, bajo tus propias normas y no conforme a lo que Dios ha establecido en su sagrada y santa palabra. Amén. Dios había dicho que para poder acercarse a Él tenía que existir ¿qué? El derramamiento de sangre. Y que no habría ninguna otra forma de acercarse sino a través de una víctima o de un sacrificio o de una sangre inocente. ¿Y por qué Abel se acercó a Dios? Porque Abel se acercó a Dios y trajo a Dios lo que él había pedido, entonces se le aceptó esa ofrenda. ¿Por qué es que Dios desde el principio de la creación quiere que nosotros entendamos que la forma para acercarnos a Él, el Señor mismo tiene que regular? ¿Sí o no? Esto es una respuesta una respuesta fácil, porque Dios es el creador y el legislador de la ley moral, y nosotros no tenemos ninguna prerrogativa, tampoco el privilegio de establecer la forma de cómo nosotros podemos venir a acercarnos a Dios, ni la forma de cómo nosotros podemos venir y adorar a Dios, ni la forma en la cual nosotros podemos venir y tratar de conocer a Dios. Y esto es realmente el por qué existen tantas religiones. Porque el hombre quiere acercarse a Dios a su manera, bajo sus propios esfuerzos,
y bajo su propia idea y mentalidad. Es por eso que tenemos tantas religiones como el judaísmo, el budismo, el catolicismo, el astroísmo, el protestantismo y la religión que usted quiera mencionar. Todas tienen su fin común, y ese común denominador es que es el tratar, es el esfuerzo de las religiones, de tratar de los religiosos, de tratar de acercarse a Dios. Amén. ¿Qué había sucedido antes de Caín y Abel? Bueno, Adán y Eva, la mamá y el papá, ellos habían pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ellos habían pecado y ellos trataron de cubrir su pecado. Y fíjese lo interesante. Fue Dios el que fue a buscar a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Adán. Fue Dios, no fue Adán. Padre Santo, perdóname porque yo comí de esa fruta, se miraba bien buena y le di una mordida. No fue. ¿Me están entendiendo? Cuando nosotros estamos en pecado, es el Padre Celestial el que viene y nos busca. Fue el Rey de Reyes, a través del Espíritu Santo, el que te trajo a ti a este lugar hoy. Es el Señor. Ninguno de los esfuerzos, ninguna de las cosas que nosotros podemos hacer en la carne sirven para nada, si no fue la voluntad de Dios. Y bueno, entonces el Señor nos busca, pero miremos en Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que el Señor tuvo que hacer? Génesis 3, 21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué haría eso el Señor? ¿Por qué no nomás le hizo unos jeans, unos Levi's y lo vistió más cómodo? ¿Por qué le tuvo que poner pieles? ¿Para que se miraran como rockeros? No. Es que la ley moral es así de fácil. Mire, fíjese. Cuando alguien peca, algo tiene que morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ahora fíjese, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. O sea que un animalito inocente tuvo que dar su vida para poder entonces cubrir a Adán y Eva. Es por eso que tuvo que morir algo, para cubrir ese pecado de Adán y de Eva. Y desde el principio la Biblia nos trata de mostrar esta